En esta ocasión estaremos hablando sobre los leucocitos, o también conocidos como glóbulos blancos. Lo que debemos de saber es que son los leucocitos células verdaderas, es decir, tienen citoplasma en donde vamos a encontrar todo lo que son los organoides de las células verdaderas y núcleo. Todos los leucocitos son de una forma esférica. Cuando los observamos en el microscopio, los observamos de una forma esférica. ¿Y qué funciones cumplen? Son los encargados de la defensa de los organismos. Entonces, eso es su función fuera del torrente circulatorio como dentro. Hay 5 caracteres en los leucocitos que se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios que vamos a ir viendo más adelante. Primeramente, para hacer una pequeña diferencia entre leucocitos y eritrocitos, es que los leucocitos son mucho menos numerosos que los glóbulos rojos. ¿A qué nos referimos? En que los eritrocitos son más numerosos que los blancos en cuanto a tamaño. Y en cuanto a función, los leucocitos realizan sus funciones predominantes en los tejidos, mientras que los eritrocitos sus funciones cumplen dentro del torrente circulatorio. En esta imagen podemos observar la célula madre en donde nacen todas las células como son los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas. Son producidos desde la médula ósea a partir de una célula pluripotencial mediante estímulos apropiados. O sea, ¿de cuáles estímulos estamos hablando? De las hormonas estimuladoras de la leucopoiesis. Y ahí es donde se van diferenciando y se van clasificando según sean polimorfonucleares, que observamos los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Hablamos de esto en cuanto a su núcleo, por eso se denomina polimorfonucleares, y los mononucleares, en donde podemos observar los linfocitos y los monocitos. También podemos observar en que la imagen está dividida en cuanto a granulocitos y agranulocitos, los leucocitos. ¿A qué se debe esto? Como ya hablamos, los polimorfonucleares, que es donde su núcleo está condensado, está dividido en segmentos o lóbulos. ¿Y por qué granulocitos? Los basófilos, eosinófilos y neutrófilos presentan granulaciones en el citoplasma, y estos gránulos se tiñen de color azul basófilo o de color naranja eosinófilo a través de la coloración de Romanowsky. Entonces, de esa manera observamos, por ejemplo, los basófilos están teñidos sus granulaciones de color basófilo, y los eosinófilos
sus granulaciones se tiñen de color eosinófilo, o sea, de color naranja. Y si hablamos de los agranulocitos, no. Granulocitos, o sea, no presentan granulaciones, no se tiñen. No es que no tengan, sí tienen, pero no se tiñen. Estos monocitos, en donde sus núcleos no están segmentados y los linfocitos tampoco, ¿de qué se diferencian? Primeramente, los linfocitos tienen un núcleo bastante redondo, pero es mucho mayor y su citoplasma es mucho en cuanto a acapara más el núcleo que el citoplasma, por decir así. Son bastantes, ¿ven? Luego vamos a ir viendo con las siguientes imágenes cuando de forma madura, ¿verdad? Y sin embargo los monocitos, su citoplasma es bastante mayor y su núcleo pueden observarse en forma redonda, en forma de C o de U, o también en forma de mariposa. Eso vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. En cuanto a glóbulos blancos según su clasificación, aquí vamos a observar un resumen. Lo que es según la clasificación de polimorfonucleares, como habíamos dicho, los neutrófilos, que aquí se dividen en dos. ¿Por qué? Porque acá observamos los neutrófilos segmentados son neutrófilos maduros, y estos son los neutrófilos en banda, o sea, son neutrófilos inmaduros. Y los agranulocitos, los mononucleares, tenemos los monocitos y los linfocitos. Lo que tenemos que tener en cuenta en estas imágenes que estamos observando, donde dice una vez nacen los leucocitos, estos se desplazan por medio de los vasos linfáticos y de la sangre para madurar en los órganos linfoides, en donde van a especifica nuevamente dónde van a madurar. Los reservorios, tenemos reservorios de proliferación y reservorios de depósito. Los reservorios de proliferación es en donde nacen las células y donde nacen en la médula ósea. En esta imagen podemos observar la médula ósea, en donde están todos los leucocitos inmaduros, y podemos observar también los maduros, que luego ya maduros y según el requerimiento del cuerpo van a ir pasando al torrente sanguíneo para luego ir a depositarse en los tejidos reservorios, ya sea vaso, otros tejidos del órgano. Allí se encuentran de forma los vasos se desplazan a los reservorios de depósito. Estos reservorios de depósito son el vaso y la médula ósea, donde allí encontramos todas las células maduras, o sea, son leucocitos ya maduros, que luego van saliendo a la circulación, de lo cual luego se obtienen de las muestras de sangre. Lo que tenemos que saber es que la mayoría de los leucocitos
del organismo no circula libremente en la sangre. Por eso es que hablamos de estos cúmulos y dónde se encuentran estos reservorios. Los intervalos de referencia a tener en cuenta. Los recuentos de los leucocitos en animales jóvenes varía con respecto a los adultos, reflejando un desafío que van afrontando. Y también hay que tener en cuenta en la fisiología aumenta durante la gestación y la lactación, o sea, hay un aumento, o sea, hay gran cantidad de leucocitos circulantes en sangre en hembras durante la gestación y la lactación, pero esto se vuelve a normalizar según el rango de referencia normal, ¿verdad? Una vez que se desteta. Otro momento en que tenemos que tener en cuenta el intervalo de referencia es en los cachorros, ya sean principalmente en los gatos, donde tienen un leucograma normal, pero en la etapa de 3 a 4 meses de edad, el recuento de neutrófilos y de linfocitos exceden considerablemente su rango, o sea, están también aumentados, pero es normal que esté un poco aumentado. Luego, al pasar ese tiempo de 5 a 6 meses de edad, cuando va creciendo, esto se van ajustando al rango de referencia, en donde aquí observamos los rangos de referencia de un recuento manual. Primeramente, lo que debemos saber que los glóbulos blancos o de los números de leucocitos circulantes en sangre en animales sanos varía considerablemente entre las especies domésticas, siendo más elevados, como podemos observar aquí, en los porcinos y más bajos, como observamos aquí, en lo que son los rumiantes. ¿Ven? Son los más bajos. Entonces, tenemos en cuenta esto, las variantes entre los individuos también de las mismas especies. Por eso que tenemos rangos tan grandes, un máximo y un mínimo. Entonces, una vez dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva y hablaremos sobre los neutrófilos. Entonces, estos neutrófilos, leucocitos polimorfonucleares, son maduros, así, segmentados. Es cuando son maduros, y cuando no están segmentados son los inmaduros que salen al torrente sanguíneo. Vamos a ir hablando luego. ¿Qué debemos saber de los neutrófilos? Que estos se liberan de la médula ósea hacia la sangre periférica, en donde atraviesan el endotelio vascular y son la primera línea de defensa frente a una invasión microbiana.